Sobre la vida de Jesús se han escrito muchos libros, los que la cuentan, los que la interpretan, los que la analizan, pero la semana pasada aquí dijimos algo muy importante. ¿Se acuerdan? La cosa aquí es que la persona de Jesús estaba registrada en la historia mucho tiempo antes de que él naciera, y esto no es propio de una persona común y corriente. Justo eso que estaba escrito sobre Jesús antes de que naciera se llaman profecías, y es en lo que nos vamos a enfocar ahora. Busquemos. Las dos grandes evidencias de que Jesús va mucho más allá de cualquier personaje histórico son su resurrección y las más de 300 profecías del Antiguo Testamento con muchos más de 500 años de antigüedad. Lo interesante es que a través de estas muchas profecías cumplidas podemos ver cada detalle de la vida de Jesús desde el principio hasta el final. Entre los primeros detalles que podemos ver en las profecías es que Jesús iba a descender de los padres de la nación judía, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob. También Jeremías señala que debía ser descendiente del rey David. Y efectivamente confirmamos que así es en la genealogía de Jesús, que está un poquito larga y contiene nombres muy bonitos y muy conocidos como Esrom, Zorobabel y Matán. Muy bonitos nombres. Bueno, en los primeros 17 versículos del capítulo 1 de Mateo podemos ver la genealogía de Jesús, en la cual se mencionan efectivamente los nombres de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también pasamos por David. Además, estaba escrito que tenía que nacer de una virgen, y esto se cumple en Lucas 1:26, donde nos dice que María todavía no estaba casada con José y por consecuencia lógica aún era virgen. Más adelante, Miqueas nos dice que debía nacer en Belén, un pequeño pueblito de la región de Judea, y esto llegó a su cumplimiento porque José y María tuvieron que ir a Belén a un censo que se realizó. Tal vez de ahí tomaron la idea los del INEGI. En Isaías 43 nos dice que antes de que llegara el Mesías iba a venir una persona, una voz que clamara en el desierto para preparar el camino al Mesías y que él pudiera empezar su ministerio. Esto se cumple claramente en Juan el Bautista, pues él justamente se identifica como esa voz que clamó en el desierto. El libro de Isaías también nos dice que el Mesías sanaría cojos, sordos, ciegos, y justamente eso y muchas cosas más podemos ver que hacía Jesús cuando estuvo en la tierra. En Mateo 11:4-5, Jesús le manda a los discípulos de Juan el Bautista que le cuenten todos los milagros que ellos veían que Jesús hacía. Jesús hacía muchísimos milagros. Imagínense qué enojados estarían los farmacéuticos si en esta época se realizaran tantos milagros. En el libro de Zacarías dice que el Mesías vendría montado sobre un pollino, es decir, sobre un burrito, y esto se cumple en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la cual nos es narrada perfectamente en el capítulo 19 de Lucas. En esta misma historia podemos ver el cumplimiento de otra profecía, y es que el Mesías sería rechazado por su propio pueblo, lo cual está escrito en el libro de Isaías 53:3. Los fariseos, es decir, los maestros de la ley judía, los que se la sabían al derecho y al revés, los que sacaban puro 10 en ley judía, ellos se la pasaban molestando a Jesús porque sus enseñanzas iban totalmente en contra de sus intereses. Los fariseos nunca pudieron lograr su objetivo de hacer quedar mal a Jesús, por lo que empezaron a planear matarle. Para esto contaron con la ayuda de Judas Iscariote, que lo vendió por 30 piezas de plata, lo cual también estaba profetizado en Zacarías 11:12. Ese día se cumplieron 29 profecías distintas. Los diferentes evangelios nos narran exactamente cómo aconteció el sacrificio de Jesús. Primero dicen que sus discípulos lo abandonaron justo cuando lo arrestaron, y esto ya lo había dicho mucho tiempo antes Zacarías. Más adelante, cuando Jesús fue presentado ante Pilato, él no intentó defenderse de los que falsamente lo acusaban. Así lo narra Mateo, y es justo como lo había profetizado Isaías. Ya en el proceso de crucifixión, como sabemos, fue clavado de manos y pies, justo como también está escrito en Salmos. Y por cierto, cuando fue escrito en Salmos, todavía ni siquiera se había inventado la crucifixión. Cuando tuvo sed, le dieron de beber vinagre, y por tanto sufrimiento que tuvo, murió antes de lo esperado, y no hubo necesidad de quebrarle los huesos como era la costumbre romana. Pero ¿será que después de la muerte de Jesús todavía hay esperanza? ¿Jesús sigue siendo ese personaje profético tan anunciado?
Ahora mismo vamos a salir de dudas. Para estos momentos, lo mejor aún estaba por venir, ya que Jesús se levantó de entre los muertos, como ya estaba profetizado en Salmos 16:10. El mismo Jesús había dicho en repetidas ocasiones que moriría, pero que al tercer día iba a resucitar. Ahora sí, sin dudas, continuemos. Es imposible que en alguien se hubieran cumplido todas estas profecías, tal y como pasó con Jesús. Por cierto, Jesús no pudo ir cumpliendo cada una de las profecías a su gusto, porque naturalmente no tenía control sobre, por ejemplo, el lugar donde iba a nacer o cómo iba a morir. Jesús no es solo un gran maestro antiguo, ni una curiosidad histórica, ni un dibujo en vitrales. Jesús es único entre todos. Nadie había sido profetizado tanto, ni había cumplido tantas profecías como él. Él incluso cumplió las más improbables que hubieran podido haber. Sin duda, si vemos un poco más de cerca la obra de Jesús en la tierra, encontraremos detalles impactantes. Por eso, te esperamos aquí la próxima semana para seguir buscando la verdad. ¿Vienes? Jesús no es solo un gran maestro antiguo, ni... En el capítulo 15 de Lucas. En el capítulo 19. Y las más de 300 profecías con aproximadamente